Muy bien, vamos con el siguiente tema. Tenemos esta reacción donde 10 moléculas de azufre van a reaccionar con 10 moléculas de oxígeno y nos va a dar como resultado 10 moléculas de dióxido de azufre. ¿Estamos de acuerdo? Pero nosotros en química se miden la cantidad de la materia en moles. Entonces lo vamos a ver de otra forma. ¿Qué es lo que pasa si yo tengo 5 moles de azufre? Pues van a reaccionar con 5 moles de oxígeno para poder producir 5 moles de dióxido de azufre. Pero ¿qué es lo que pasa si en la reacción tenemos un compuesto, los compuestos en distintas proporciones, ¿no? Aquí pues qué fácil es ver que 5 moles van a reaccionar con 5 moles para producir 5 moles. Pero si cambiamos las cantidades, si tenemos solamente 5 moles de azufre, pero tenemos 7 moles de oxígeno, ¿cuántos son los moles que vamos a producir de dióxido de azufre? Aquí la lógica es sencilla. Por cada mol de azufre reacciona con un mol de oxígeno para producir uno del producto. Entonces, si solamente tenemos 5 moles que van a reaccionar de azufre, no importa que tengamos 7 moles de oxígeno. En cuanto se consuman los de azufre, se va a terminar la reacción. Después de la reacción, esos 5 moles de azufre, pues ya no vamos a tener nada, ¿no? Y de los 5 moles de oxígeno nos van a sobrar 2. ¿Cuánto podemos crear del producto? Solamente 5 moles, porque está regido por el reactivo que está en menos cantidad, porque en cuanto se termine el azufre ya no va a haber más reacción. Y el azufre estaba en menos cantidad, eran 5 moles contra 7 del oxígeno. Entonces solamente podemos crear del producto los moles del reactivo que está en menos cantidad. Y recuerden medirlo en moles. Entonces, a ese reactivo que está en menos cantidad se le llama reactivo limitante. El reactivo que está en mayor proporción se le llama reactivo en exceso. Y recuerden, los reactivos no están presentes en las cantidades estequiométricas exactas, es decir, en las proporciones que indica la ecuación que ya está balanceada. El reactivo que se consume primero en una reacción se denomina reactivo limitante, ya que la cantidad máxima de producto que se forma depende de la cantidad original de este reactivo. De nuevo, ¿qué es lo que pasa ahora si yo tengo 8 moles de azufre y van a reaccionar con 4 moles de oxígeno? Solamente puedo crear 4 moles de dióxido de azufre. Ahora, ¿quién es mi reactivo limitante? Aquí mi reactivo limitante será el oxígeno, porque en cuanto se consuman estos 4 moles con los respectivos del azufre, se acaba el oxígeno y se termina la reacción. ¿Cuánto puedo crear del producto? Pues como la relación es 1 a 1, de 4 moles de oxígeno solamente puedo crear 4 moles de dióxido de azufre. Oxígeno, mi reactivo limitante, azufre, mi reactivo en exceso. Pero ahora, muchachos, también debemos de tener en cuenta la estequiometría de una reacción. Analicemos la siguiente reacción. Es el monóxido de carbono, reacciona con dos equivalentes de hidrógeno para crear una molécula que se llama metanol. Ok, si yo pongo 3 moles de monóxido de carbono y lo hago reaccionar con 4 moles de hidrógeno, ustedes se pueden ir con la finta de que nuestro reactivo limitante es el monóxido de carbono, porque está en menor proporción. Pero recuerden, tienen que tomar en cuenta la estequiometría de la reacción, porque aquí una molécula de monóxido de carbono tiene que reaccionar con 2 moléculas de hidrógeno para poder proporcionar el producto. Entonces la estequiometría no es de 1 a 1. ¿Estamos de acuerdo? Y la analogía que siempre utilizamos para enseñar esto es lo siguiente. Para ustedes, para poder crear un sándwich, ustedes necesitan una rebanada de jamón, pero necesitan 2 rebanadas de pan. Y de esa forma podemos crear un sándwich. Entonces, ¿qué es lo que pasa si partimos de 3 rebanadas de jamón y 4 rebanadas de pan? Si yo tengo 3 rebanadas de jamón, lo máximo que puedo crear son 3 sándwiches. Si yo tengo 2 rebanadas de pan,
perdón, 4 rebanadas de pan, lo máximo que puedo crear son 2 sándwiches. Entonces, aunque aquí en este punto yo tengo más rebanadas de pan que rebanadas de jamón, en realidad solamente puedo crear máximo 2 sándwiches. Mi reactivo limitante en realidad es las rebanadas de pan. Entonces, si yo tengo 4 rebanadas de pan y 3 rebanadas de jamón, lo máximo que puedo crear son 2 sándwiches y eso será lo que se va a obtener del producto teóricamente. Regresemos con la reacción. Si yo tengo 3 moles de monóxido de carbono y 4 moles de hidrógeno, pues analizamos la estequiometría de la reacción. Un mol de monóxido reacciona con 2 de hidrógeno. Entonces, si yo tengo un mol de monóxido de carbono, puedo crear un mol del producto. Por lo tanto, si tengo 3 moles, puedo crear 3 moles del producto. Es lo máximo que puedo crear si nada más me guío por este reactivo. Si en cambio me guío por este reactivo y tengo 4 moles, lo máximo que puedo crear del producto son 2 moles de metanol. Entonces, ¿quién es mi reactivo limitante? En este caso, mi reactivo limitante es el hidrógeno. Y de esta forma, con estas proporciones, 3 moles de CO y 3 moles de hidrógeno y 4 moles de hidrógeno, solamente puedo crear 2 moles de metanol. Mi reactivo limitante es el hidrógeno. Entonces, de nuevo, para ustedes saber quién es el reactivo limitante y saber cuánto pueden crear del producto, uno, analicen los moles de los reactivos, moles en mayúscula, que no se les olvide, no gramos, no mililitros, los moles de los reactivos. Y dos, analizar la estequiometría de los reactivos y de los productos, porque no es lo mismo una reacción 1 a 1, donde por cada uno de los moles del reactivo obtienen uno del producto, a 2 a 1 o 1 a 2. Tienen que analizar de cuánto se parte y cuánto se puede crear, pero todo a partir de los moles, ¿ok? Entonces, dicho de esa forma, moles, muchachos, es lo que más nos importa. Si alguien les dice, yo tengo 10 gramos de jamón y 15 gramos de pan, ¿cuántos sándwiches puedo crear? Pues quién sabe, yo necesito saber las rebanadas de jamón y las rebanadas de pan. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, en una estequiometría de la reacción, si me dicen, ¿sabes qué? Tienes 10 gramos de monóxido de carbono y 15 gramos de hidrógeno, ¿cuántos gramos vas a crear de metanol? Moles. Tengo que convertir la reacción, los reactivos, los 10 gramos de monóxido de carbono a cuántos moles y los 15 gramos de hidrógeno a cuántos moles. Porque, otra vez, así se miden las moléculas en química. Es la forma más sencilla de medir las moléculas, en moles. Ahora, una cosa es lo que nosotros podemos predecir de cuánto vamos a obtener y otra cosa es lo que realmente obtenemos. Entonces vamos con lo que es el rendimiento de una reacción. El porciento del rendimiento es el rendimiento real, lo que ustedes realmente obtienen al hacer la reacción, entre el rendimiento teórico, lo que ustedes creen, basándose en el rendimiento, en la cantidad del reactivo limitante, multiplicado por 100 para obtener ese porcentaje de realmente de cuánto es lo máximo que puedo obtener y cuánto es lo que realmente obtuve para obtener lo que es el rendimiento de una reacción. Dicho de otra forma, fíjense, tenemos esta reacción. Tenemos 3 moles de un reactivo y tenemos 1 mol del segundo reactivo, ¿sí? Aquí, como es 1 a 1 la relación, es fácil saber quién es el reactivo limitante. La molécula de oxígeno es nuestro reactivo limitante. Si nada más tengo 1 mol de esa molécula, solamente puedo obtener 1 mol de dióxido de carbono, que es el que me importa ahorita, ¿ok? Mi rendimiento teórico es obtener 1 mol completo de dióxido de carbono. Entonces, sáquenle a ese mol cuántos gramos puedo obtener. El peso molecular del dióxido de carbono es de 44 gramos sobre mol, porque el carbono pesa 12, el oxígeno pesa 16 y tengo 2 oxígenos. Entonces, si yo tengo un mol, si yo puedo obtener un mol de dióxido de carbono, con su peso molecular sé cuántos gramos puedo obtener de dióxido de carbono. Y yo sé
haciendo la ecuación, que puedo obtener lo teórico, 44 gramos de dióxido de carbono. Hacemos la reacción y se obtienen 30 gramos de dióxido de carbono. Entonces tenemos que sacar el rendimiento. Los 30 gramos reales que se obtuvieron divididos entre los 44, que era lo máximo que podíamos obtener debido al reactivo limitante. Entonces es nuestro rendimiento real entre nuestro rendimiento teórico, 30 entre 44. Lo multiplicamos por 100 y nos da un 68%. De esa forma obtenemos lo que es en realidad el rendimiento de una reacción.